vamos a ir un poco y colaborando con el texto que tenía devocional nuestro hermano Claudio en Mateo 5:19. Vamos a encontrar algo y vamos a seguir hablando de estas cosas que creo que nos apasionan, ¿no? ¿Qué nos falta a nosotros, hermanos? Pasión. Los hombres eran apasionados por las cosas del Señor, pasión por la lectura, pasión por la devoción a Dios, por la exaltación, por la adoración. Y vamos a leer algunos versículos, versículos 19 y 20, vamos a leer la palabra eterna y poderosa de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de lo más pequeño, y así lo enseñe a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Ya hemos orado. La meta final que Dios pide para cada creyente verdadero es la justicia. Los cristianos siempre hablamos muchas veces de espiritualidad, hablamos de dones, hablamos de guerra espiritual, nos fascinan los tiempos futuros, nos encanta todo eso, la historia también, hermano, pero cuando tenemos que hablar de justicia, poco se predica de eso. Tal vez los predicadores a lo mejor encuentran que enseñar la justicia y tal vez ven alguna vez algún error de ellos, van a quedar mal parados ante esa justicia. Porque estamos expuestos a eso. Quizás a no cometer errores, porque la gente tiende a vernos como somos sin errores. Pero el tesoro que nosotros tenemos está en un vaso frágil. Amén. Está en este tabernáculo, como dice David. O sea, como dice Pablo. Amados hermanos, ahora, si retrocedemos unos 2000 años atrás y le preguntáramos al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué es lo que quieres tú para tu iglesia? Nos volvería a decir lo mismo. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. Nos diría exactamente lo mismo. Así que la frase más aterradora que Jesús pronunció, hermano, ni siquiera fue para los fariseos. La frase más aterradora fue para los creyentes. Y es esta: si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Así que con esa frase Jesús nos da una advertencia aterradora. Él nos dice al menos que nuestra justicia no exceda la de los escribas y fariseos, no tendremos oportunidad de entrar en el reino de Dios. Así que en el tiempo de la Reforma, Martín Lutero usó una frase para la justificación. Él dijo: somos justos pecadores, hablando de la justicia solamente por la fe. Pero él dijo: somos justos pecadores. ¿Qué quiso decir Martín Lutero con esto? Que recibimos la justicia de Dios por nuestros pecados y nos declara ante Dios justo, pero en nosotros aún seguimos siendo pecadores. Y tenemos que ir mostrando frutos de nuestra conversión.
que el Espíritu Santo tiene que seguir trabajando en nosotros hasta el día de la glorificación. Ya hemos pasado el tema de la carne, que nos cuesta tanto dominar y nunca la podremos dominar, al menos que tengamos una comunión muy estrecha con Dios para que esa siga sumisa a la presencia y al Espíritu de Dios, que lo tenga en control. Así que, como dice Santiago, hermanos, porque tiene que estar centrado en lo que es la santidad, el que dice que tiene fe y no tiene obra en sí misma está muerta, igual que la obra sin fe. Este libro de Santiago en los primeros siglos no fue incluido porque contradecía lo que Jesús enseñaba y lo que Pablo enseñaba. Pero después se dieron cuenta que jamás Santiago iba a contradecir a Jesús ni a Pablo, sino que colaboraba lo que ellos estaban enseñando. Porque los frutos de la justicia deben ser también mis obras. Yo no puedo trabajar para obtener mi propia justicia. Es el Señor el que me justifica. Pero el resultado de esa justificación tiene que verse reflejada. Si no, hemos creído en vano. Eso significa que no está realmente operando la justicia y no hemos sido regenerados si seguimos practicando el pecado. Que Dios nos bendiga. Se da cuenta que estamos expuestos y es una frase bien aterradora. Le vamos a echar un poquito más leña al fuego. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Y veamos un poco cuál era la era de la justicia de los fariseos para considerar el nivel de justicia a la cual nosotros nos encontramos ahora. Llamados a sobrepasar lo que a Dios le agradaría que sobrepasáramos su justicia. Pero para ver nosotros en qué estado estamos con respecto a los fariseos, tenemos que ver cuál es la justicia también de los fariseos. Así que tenemos que señalar, hermanos, que los fariseos fueron los de la ira de Jesús. Jesús tiene una opinión lapidaria de ellos. Son sepulcros blanqueados, hijos del diablo, hipócritas. Esa forma es la calificación que Jesús les daba a los fariseos. Pero ¿por qué los fariseos fueron llamados fariseos? En los tiempos, hermanos, 400 años en que el pueblo se corrompió olvidando todas las leyes, cuando los invasores llegaron e invadieron Israel, hermano, ellos adoptaron toda su cultura y se corrompieron con los dioses y las religiones de los paganos. Por tanto, Dios también, hermano, frenó su presencia y el pueblo se quedó sin presencia de Dios durante 400 años, esclavos del mundo y del paganismo. Lo mismo sucedió cuando Israel se multiplicó en esos 400 años en Egipto y que fueron esclavos de los egipcios. Ahora tenemos 400 años llamado el periodo del silencio, donde Dios no levantó ningún profeta. El último de los profetas fue Malaquías, y así que en 430 años no hubo profetas. Solamente historia, pero sin profecía. Así que había una buena intención de los fariseos, de algunos radicales, con respecto al pacto y a la ley de Moisés. En los primeros siglos, en el siglo IV, cuando la iglesia se desvió y la iglesia se corrompió, hermanos, en el siglo XV, en el siglo XVI y aún en el XIV, aparecieron algunas personas, y en el siglo XVI y XVII también, hermanos, que se apartaron y no estaban de acuerdo con la doctrina que la iglesia se había corrompido. A esos hermanos, a esos apartados se les llamó los puritanos, que lo único que querían los puritanos era volver a la escritura, volver, hermanos, a los tiempos de las enseñanzas de Cristo y no corromperse ni quebrantarse con ningún tipo de cultura ni con ningún dios pagano. Eso fueron los puritanos, se les llamó
puritanos por eso, porque sola escritura. Eran puros en eso, no tenían mezclanza como lo hacían también los fariseos en este tiempo. Pero en el principio los fariseos nació como algo parecido. Ellos nacieron, hermanos, porque vieron que Israel se había corrompido, no guardaban el pacto de la ley, no, hermanos, volvían a los sacrificios de Dios, ni la ley moral estaba en ello, nada, hermano, estaba centrado en ello. Por tanto, se apartó un grupo y ellos se les llamaron los fariseos. Fariseo significa apartados. Así que su intención fue muy buena. Ellos trataron de traer esa justicia al pueblo de Israel. Ellos trataron, hermanos, y ese fue el fin para que fueron ellos separados, para volver a Israel a las Escrituras, para volver a Israel a centrarlo, hermanos, en la ley del Señor. Eran rigurosos en cuanto eran drásticos, eran conservadores fundamentalistas. Esa era más o menos la teología de la ley. Así que muy estudioso. Era un pueblo, una secta, un partido religioso muy bien catalogado por la sociedad. Eran, la mayoría de ellos, por no decirlo todo, eran muy eruditos. Era gente muy capaz. Eran considerados la gente más piadosa de ese tiempo. Así que la gente tenía un alto estigma en favor de ellos. Por tanto, la gente los respetaba. La gente trataba de imitar muchas veces sus costumbres. El problema que está es que solamente ellos tenían la justicia, la cual yo llamo subjetiva, que es la justicia del hombre. El tratar de, con las obras, hermanos, hacer que podamos agradar al Señor con nuestros propios méritos o nuestra propia fuerza. Por tanto, su teología en la ley estaba más que nada en el exterior y no en el interior. A eso Jesús llama hipocresía o sepulcro ranqueado que está lleno de huesos de muertos, porque ellos alcanzaban una justicia exterior, la subjetiva, porque no tenían la objetiva. La objetiva es en Cristo. Pero como no tenían esa justicia objetiva, entonces, ¿qué hacían ellos? Optaban por la subjetiva. Era que por su propio mérito aparentar al pueblo algo realmente que ellos no podían lograr internamente. Muchas veces nos puede pasar así también a nosotros, de tratar, hermanos, de enseñar algo correcto, algo que nosotros no practicamos. No es eso que el Señor dice que, hermanos, si tenemos alguna cosa, Jesús está hablando, hermanos, que en la ley es una palabra inspirada. Cuando llegó Jesucristo, los hombres pensaron en que Jesucristo tenía que venir como rey solamente y tomar dominio sobre Israel, la tierra prometida, y expulsar a los invasores y gobernara políticamente a Israel. Por eso que la pregunta, cuando Jesús asciende, dice, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Porque todavía tenía esa esperanza que en ese tiempo Dios traería esa restauración. Entonces, pero el Señor dijo que su reino no era de este mundo. Los hombres luchan por el poder en este mundo, pero su reino no iba a luchar políticamente en este mundo por eso, porque su reino es celestial. Pero algo les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que la gente lo está viendo ahí y Jesús tiene que decir, mira, yo no puedo hacer nada porque yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, lo que mi Padre escribió. Yo no he venido para abolir la ley. No he venido para eso. Si alguien piensa, alguno de nosotros, que Jesús abolió, porque esa es una postura de que Jesús vino a abolir la ley de Dios y hacer una nueva. ¿Y cuál es el texto que se usa? El texto que se usa generalmente es decir, un nuevo mandamiento os doy. Amaos unos a los otros. Como dijo Juan. Si se interpreta mal ese texto, entonces estamos enseñando un error. La frase que allí
que es koinos, que la utiliza Juan, que significa algo completo. O sea que el amor de Dios resume casi toda la ley. Amarás al Señor y a tu prójimo. Es algo completo. Entonces, la palabra koinonia allí, para eso es completo. Dios nos bendiga. Así que nosotros vemos entonces que ellos tienen esa esperanza. Y Jesús dice, no, yo he venido para cumplir la ley. Ahora, Él está diciendo que todo tiene que cumplirse en la ley. Hasta el tilde, hasta la coma o hasta la letra del abecedario hebreo, más pequeña. Como dice la traducción Nueva Viviente, dice hasta lo más insignificante de la ley. Tiene que cumplirse. Porque no va a pasar el cielo y la tierra sin que esto se cumpla. Tiene que cumplirse. Entonces cualquiera que esté enseñando en la iglesia y menosprecie la ley, Jesús dice, y así lo enseñe, ¿qué está diciendo Jesús? Será muy pequeño en el reino de los cielos. Gloria al Señor. El gran teólogo Lesky dice en una de las frases, para nosotros, y nosotros, a veces incluso él va mucho más allá, por ignorancia o por error, enseñamos alguna doctrina errónea, ya sea por ignorancia o por error, dice que no tendremos parte en el reino de los cielos. Por eso es que es importante, por eso es que cualquiera no puede estar predicando si no entiende las doctrinas fundamentales que el Padre estableció para su palabra y que los apóstoles establecieron. Por eso es que la labor de un anciano, un predicador, dice que debe ser nutrido en la palabra del Señor, apto para enseñar, para no enseñar un error. Dios nos bendiga. Así que los fariseos eran un grupo apartado, marcado, separado, con un celo estricto por la ley de Dios. A causa de su celo fueron llamados apartados. O sea, los fariseos en sus inicios eran hombres cuya sola preocupación en la vida era alcanzar la justicia. Así empezaron. Pero como les dije, Jesús es lapidario con ellos. Y en Mateos 23:13, nosotros vamos a ver a Cristo denunciar a los fariseos. Le dice, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis de los cielos, porque cerráis el cielo, el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora, esa es la crítica, porque eran hipócritas y con sus mandamientos de hombre y sus tradiciones que la imponían como ley de Dios, cuando lograban convertir a alguno, no dejaban, con todas las leyes no lo dejaban entrar, porque jamás pudieron presentar a Cristo. Entonces, pero hay algo, hermanos, que Jesús dice de ello y que muchas veces nosotros no tenemos. Si tenemos que, ahora vamos a rescatar algo de los fariseos. Es que ellos tenían un celo estricto para que perteneciera a su fila y pudiesen tomar el sacerdocio fariseo y pudiesen tener responsabilidad en el templo, hermano, ellos lo pasaban por un alto filtro. A eso se refiere que era posible, porque en ese fondo le cerraban todas las puertas a alguien que pudiera ejercer algún cargo en el fariseísmo. Creo que a nosotros, Jesús no critica, hermanos, el celo, porque debemos ser celosos en las cosas del Señor, sino el celo extremo, el que está criticando a Dios. Pero es bueno, hermanos, que nosotros debemos ser celosos. Cuando no se hacen conforme los parámetros de las Escrituras, cometemos muchos errores.
Los hermanos, como decía anoche, no se pone a un lugar de honra, hablemos de honra, ejerciendo algún servicio en la iglesia por ser buenas mozos o por ser educado. Nunca hay que poner a nadie solamente por ser educado, sino que debe temer a Dios. O sea, debe ser un hombre piadoso. Un hombre piadoso no se le puede llamar solamente porque tenga buenas obras, como el padre Hurtado, como la Sor Teresa. A ellos se le llaman piadosos. Yo difiero de eso, no, porque la palabra piadoso viene de la palabra pío, que significa que son expiados nuestros pecados. Impío es cuando Dios no ha expiado sus pecados. Entonces la palabra piadoso viene de ahí, de pío. Piadoso es que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Así que ellos no se pudieron justificar, por tanto no alcanzó la justicia para ellos. Pero podíamos llamarle que eran personas honestas. Pero cuando nosotros hablamos de honestidad, no necesariamente significa de integridad. La integridad tiene una separación mucho más amplia de la honestidad. Podemos ver mucha gente honesta afuera. Y a veces hay gente más honesta afuera que dentro de los cristianos, que es lamentable eso. Alguien le dio el huerto de más a un gentil, va y se devuelve. Señor, me acaba de dar un huerto de más y que aquí tiene. Gracias, caballero, dice. Si a un cristiano le dan 10,000 pesos de más, gracias, Señor, por haberme bendecido. Sucede eso. Entonces lo que Dios te está pidiendo de nuestra justicia es nuestra parte íntegra, la integridad que tiene que haber en nosotros. Así que ellos tenían celos, quienes servirían en el templo, y no cualquiera podía integrar la religión. Así que eso es como número uno. Si nosotros queremos que nuestra justicia supere a los fariseos, primero tenemos que ver cuál es el nivel más alto de los fariseos, que tenían celo. ¿Usted es celoso de las cosas de Dios? Si somos celosos de las cosas de Dios, no tenemos por qué mezclar con el mundo. No puede haber mezcla. Porque guardamos rigurosamente la palabra de Dios y nos ceñimos a ella. Cualquier otra cosa que se salga de eso, debemos sentir celo. Incluso debemos sentir celo un hermano que se comporta deshonestamente y no está dando testimonio de que es un convertido. Por eso es que existe en nosotros la amonestación, por eso es que existe la disciplina en la iglesia. La gente la cataloga la disciplina como un acto de castigo inmensamente. No, la disciplina tiene eso, que enderezar al hermano que ha caído, que ha cometido un error, que persevera en algunos pecados siendo llamado por Dios. Debiera haber celo, la disciplina es parte del celo de Dios. Si no hubiera celo no tendríamos disciplina, porque nos daría lo mismo lo que se hiciera. Entonces, una de las cosas que podemos reconocer de su justicia es que eran celosos en cuanto a su religión. Algo que podíamos rescatar, no es mucho, pero algo. El verso 14 dice: ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Jesús no condena aquí la oración, sino la explotación y el abuso que tenían ellos en contra de las viudas. En cuanto, aunque la oración la usaban por pretexto y tal vez no era escuchada por Dios, pero si algo tenemos que rescatar de ellos es que eran oradores. Jesús incluso, hermanos, en esa disciplina elogia eso, que daban los fariseos, hermanos, tenían una disciplina que se daba para orar. Ellos pasaban todo el tiempo en ejercicios espirituales. De hecho, ellos eran llamados a orar en las reuniones públicas porque eran los más elocuentes. Ellos fueron maestros, oradores, predicadores, evangelistas, profesionales religiosos de aquel tiempo. Lo que condena a Jesús en su religión es externa solamente y no interna.
No existe lo interior sino en lo exterior, ni lo exterior existe sino es en el interior. Así que no existe la letra sin el espíritu. Si alguien piensa que la ley está muerta, no existe la ley sin el espíritu, porque la ley fue inspirada por Dios. Y no existe el espíritu sin la letra, sin la ley, porque el espíritu vino a través de la ley. Ambos existen y se necesitan. Cuando nosotros decimos que somos realmente convertidos, no puede solamente tener una apariencia hacia afuera de un hombre piadoso. No existe un hombre piadoso si no está lo interno. No existe lo externo si no está lo interno. Así que, como número 2, algo que estamos rescatando de ellos, es que eran muy disciplinados en los ejercicios espirituales. Grave es eso. ¿Somos disciplinados usted? ¿A qué hora se levanta? ¿Tiene una disciplina? Los fariseos oraban 3 veces al día y hacían largas oraciones. No era una cosita de 10 minutos, 5 minutos, eran largas oraciones. Aun cuando lo hacían por ser visto, bueno, sabemos toda la historia, usted lo conoce demasiado. Se paraban en las plazas y hacían largas oraciones, pero ellos eran disciplinados en los ejercicios espirituales. Así que, número 2, eran muy disciplinados en cuanto a los ejercicios espirituales. Mateo 23:3 dice, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Jesús no está criticando, hermano, la enseñanza de los fariseos. No está criticando, en este punto al menos no los está criticando, sino es su problema interno. Amén. Cuando le pregunto qué tengo que hacer, mira, están enseñando bien los fariseos, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan conforme ellos hacen. Entonces, cuando nosotros solamente predicamos y no hacemos, ahí está el punto, hermano, en que hemos enseñado algo que no hemos vivido, algo que no es nuestra experiencia espiritual comúnmente, no es una vida dirigida por el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Así que esta es una crítica mordaz para los fariseos, y hace que Jesús reconoce el espíritu evangelístico de ellos. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque recorréis, ¿qué cosa? El mar y la tierra, en Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Si tenemos que rescatar, Jesús no está criticando aquí el espíritu evangelístico que ellos tenían. Ellos recorrían cielo y mar, tierra y mar, buscando algún pagano de su pueblo para convertirlo al fariseísmo. ¿Qué es lo que recorrían? Tierra y mar. Y no se cansaban hasta hacer uno de ellos un prosélito. O sea, un discípulo, un convertido. Prosélito significa convertido del paganismo. Hacer uno de ellos. Eso está en nosotros. Dios nos ayude. Ese espíritu evangelístico que ellos tenían, hermanos, muchas veces no se ve en la iglesia. Entonces, como número 3, ellos tenían una gran pasión evangelística. Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribes, fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, y habéis descuidado los preceptos más de peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Estas son las cosas que debía haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, ellos eran muy buenos diezmadores. Hola. Acá.
¿Qué es lo que eran ellos? Los fariseos, cuando iban al templo, o cuando iban haciendo un prosélito, recorriendo calle, ellos encontraban una hierba de un comino, del eneldo, de cualquier hierba medicinal o cualquier hierba para sazonar las comidas. Ellos no se quedaban con nada. Ellos de allí también sacaban el diezmo y lo traían porque no querían tener ninguna deuda con Dios. Que el Señor nos ayude. Entonces, Jesús no está abrogando la ley del diezmo acá. ¿Lo escuchó? Porque la gente dice, no, yo no diezmo porque es de la ley. ¿La ley la escribió Satanás? Es inspirada por el Espíritu Santo. Lo que Jesús está criticándolo como hipocresía de ellos, hermanos, es por haber descuidado la misericordia, la justicia y la fe de fidelidad. Eso lo habían descuidado. Esas cosas eran necesarias hacer, pero no descuiden de diezmar. No descuiden esa obra. Ciertamente, para entender un poco mejor esta situación, yo pienso que se han explicado muchas veces acá, pero vamos a recordar un poco. Usted sabe que el diezmo fue para una tribu que no alcanzó tierra en la repartición que Jehová hizo, porque ese pueblo se iba a dedicar solamente al sacerdocio. Eso no solamente implicaba el sumo sacerdote y el sacerdote, sino que todos los que trabajaban en el templo, y tenía por finalidad, hermanos, que comieran los que servían en el templo, y también servía para la construcción o el trabajo que se tenía que hacer en el templo, y una parte también era para ir en ayuda de los pobres. Ese era el fin, el espíritu del diezmo. Ciertamente, hermanos, nosotros no somos Israel, por supuesto. Entonces de ahí viene lo que la gente dice, eso fue para Israel y no para nosotros. Pero Jesús siempre iba más allá, hermanos, de lo que los hombres pudiesen interpretar, porque es el espíritu de la ley. ¿Tenemos la necesidad, por ejemplo, que los ministros se dediquen enteramente a la obra del Señor? Como los sacerdotes, ¿es la misma necesidad? Es la misma. Tenemos la necesidad, hermanos, de ir construyendo templos y hacer, hermanos, de reparar las cosas, los equipos, todo. ¿Hay necesidad? También lo había en el tiempo antiguo. Entonces, el espíritu es el mismo. Tenemos pobres dentro de la iglesia y que hay que cubrirlos. Es la misma. Entonces, el espíritu de la ley, hermano, es el mismo. Pero fíjese, porque le voy a echar un poquito más carbón al fuego. Si alguien solamente da el diezmo, no es superior a un fariseo, es inferior. Porque a unos fariseos diezmaban 3 veces, o 3 diezmos podríamos llamarle. Así que si alguien dice, yo estoy dando el 10%, si usted da solamente el 10%, se mantiene igual. Pero para que esté en el reino, usted tiene que ser superior a ellos. Si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Podríamos decir ya un 10,5, ya es una leve superación. Pero si eso no supera, por eso los hermanos dicen, toman lo que dice Pablo. Bueno, Pablo dijo que conforme con, ¿cierto?, como Dios no haya prosperado, cada uno aparte como lo que él ha querido dar. Pero ninguno, hermanos, de la iglesia de Macedonia o de los hermanos trajeron menos que eso. Acuérdense que la iglesia primitiva dio hasta el 100%. Sus bienes, sus propiedades las trajeron para las necesidades del pueblo. Amén. El ministerio nuestro es un ministerio muy pequeñito en comparación a otros ministerios. Es pequeñísimo. Contamos con muy pocos ministros. Hay mucho campo, pero no tenemos nosotros los recursos. Tenemos que ir de a poquito haciendo una cosita.
No, tenemos un campo parado, por ejemplo, en Ovalle, que de a poco haciendo esto, un préstamo para esto, tratar de hacer esto, vamos a hacer el radier, el próximo año haremos, por ejemplo, alguna columna. No, pero tenemos muchas necesidades, pero no tenemos recursos. ¿Por qué? Porque la justicia de los hermanos no ha superado la justicia de los fariseos. Acá, ¿cierto? Qué bueno. Así que ellos tenían un celo escrupuloso en el diezmar como cuarto, como punto 4. Eran muy buenos diezmadores. No solo diezmaban, sino que eran escrupulosos, severos en cumplir la ley. ¿Sabía usted, hermano, que escuchaba el otro día a un predicador decir, en una encuesta que se realizó hace unos 10 años en Estados Unidos, que Estados Unidos era un país muy diezmador? ¿Sabe usted que solamente el 4% de los cristianos diezmaban en esa encuesta que se hizo en las iglesias? Eso significa que el 96% no lo hace. ¿En qué somos superiores nosotros a los fariseos allí? Hablo del mundo cristiano. Yo le decía a un hermano, no puedo concebir que nosotros, hermanos, Dios haya tenido tanta gracia, tantos regalos para nosotros. El regalo más grande que hemos tenido, hermanos, es entregar a su Hijo Jesucristo. Y lo dio en ofrenda para nuestra expiación, para que nosotros tuviésemos libertad en Él. Amén. Tenemos las Escrituras. Incluso nos dio hasta los profetas, nos dio hasta los apóstoles, nos ha dado ministros. Nuestro Dios, porque todas las cosas son de Él. Entonces no puedo concebir de que un hermano sea mezquino, porque el reino de los cielos consiste en dar. ¿Cómo se puede ser tacaño estando dentro del reino? Dios nos ayude. Si en nosotros existe la tacañería, significa que hay un espíritu de avaricia en nosotros y que está formado en nosotros. Y si la avaricia está y no ha salido, entonces porque no somos y no estamos en el reino. Porque ningún ambicioso va a presentarse ante el Señor. Es fuerte, ¿cierto? Pero eso es bíblico. Pablo dice, bueno, yo no conocí la ambición hasta que un día la ley me lo dijo, que era ambicioso. Entonces descubrí que había cosas que estaban en mí y que tenía que sacarla a través de Jesús, el Espíritu Santo que moraba en él. Así que, hermanos, yo a veces no entiendo, muchas veces, y aquí dice que en cuanto a una caída, en cuanto a un adulterio, en cuanto a alguna cosa que puede haber sacado, hermano, a veces se entiende, no se justifica, como dije en alguna de las clases pasadas, ¿cierto? No es justificable ningún pecado. Pero se puede entender por qué lo hizo. Pero robarle a Dios, hermano. Es tanta la depravación del hombre, es tanto la raza caída. Cuando Dios estableció como ley, hermanos, el diezmo, lo estableció como ley, Dios le dijo que esa parte, ese diezmo, era como para él. Por eso es que en Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Cómo Israel tuvo la audacia, hermano, de robarle a Dios? Eso es lo último que puede haber sucedido. Es severo Dios. Vosotros, toda la nación, me habéis robado.
¿Y en qué te hemos robado? Eso lo explica en vuestros diezmos y en vuestras primicias. Todos ustedes son ladrones. Por cierto, que si usted me pregunta ahora si yo no estoy dando el diezmo, ¿soy un ladrón? No voy a entrar en ese juicio si es ladrón o no. Lo único que le voy a decir, pero si eso a usted no supera la justicia de los escribas y fariseos, no están dentro del reino. ¿Se entendió? Si no somos fieles en las cosas pequeñas, es muy difícil que lo seamos en las cosas más de peso. Aunque Cristo les hacía una crítica severa a los fariseos, pero reconocía que ellos eran disciplinados en las cosas más pequeñas de la ley y el diezmo. Jesús reconocía eso, no se los critica. Llega incluso a decir, bueno, usted tiene que haberse preocupado de estas cosas que sí son de peso, que es la justicia, la misericordia, la fe, son de peso en el Evangelio, son doctrinas fundamentales, pero ustedes no deben descuidar esta parte. Sin descuidar, sin dejar de hacer aquello. Todo esto que Jesús está hablando se los está diciendo a sus discípulos. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es severo Dios. Ellos estaban discutiendo con Jesús acerca de lo que decían las Escrituras y Jesús les dice, ustedes investigan las Escrituras y hacen bien en ellas y obren por ella y vendrán vida eterna. Había que escudriñar las Escrituras. Había que investigar las Escrituras y no desecharlas, lo que Jesús está diciendo. Tiene que escudriñar. Lo que los fariseos tenían sí, muy bueno, es que eran muy buenos lectores. Tenían muy buenos institutos. El niño de 12 años ya podía presentarse aún como maestro. Un niño de 12 años, hermano. Y nosotros todavía lo vemos que juega con carritos. Bueno, ahora no juegan con carritos, juegan con esta cosita. Pero ellas se presentaban ya para enseñar la ley. Entonces, lo que Jesús le está diciendo también a sus discípulos, ustedes deben investigar más, como lo hacen los fariseos. El problema de los fariseos no es que no eran elocuentes, no es que tuvieran un desconocimiento de muchas cosas, sino porque eran hipócritas. Enseñaban lo que no vivían. Por cierto que tenían errores teológicos, como mucho, también hoy día hay errores teológicos también. Y tal vez se pueda debatir uno que otro, pero hay cosas que son fundamentales, las que no deben ser transadas nunca. Así que no había ni un solo fariseo que no tuviera una pasión por el estudio de las Escrituras. Si nosotros dijéramos, hermano, vamos a celebrar un cantar, y yo pienso que hay varios cantantes aquí que se inscriben y cantan. Y va a haber después del cantar, va a haber un almuerzo ahí. Yo pienso que esto se llena. Porque lograrían incluso de invitar a alguno, un vecino, un amigo, mira, va a cantar tu hija, va a cantar acá, está en la escuela dominical, así que trae, esta cuestión se llenaría. ¿Por qué? Porque hay un show acá y porque hay comida al otro lado. Pero sí te lo a una oración. Vamos a tener un culto solamente de oración, hermano. Al revés que los fariseos. Cuando había oración, ellos eran los primeros. Hermano, hay estudio bíblico hoy día. Así que, hermano, todos invitados al estudio bíblico. ¿Cuánto aparece? Pero los fariseos, ellos tenían una pasión por la Escritura. Ellos creían en la inerrancia de las Escrituras, en la
infalibilidad de ella. No solo tenían un buen concepto acerca de la Escritura, sino que también las memorizaban, las recitaban en alta voz. Ellos no querían que nada se les olvidara. Por eso que en alta voz ellos estaban hablando. El problema de ellos no era la falta de interés por las Escrituras, sino que enseñaban, sino que su enseñanza nunca atravesaban la corriente sanguínea. Nunca entraban al corazón. En conclusión, hermanos, la frase de Jesús es aterrorizante. Si vuestra justicia no supera, no es mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Ahora, hay muchas personas en nuestras filas que no se dan el tiempo para orar, que no abren nunca sus Biblias para conocer el misterio de Dios. No le interesa el evangelismo ni el discipulado. No tienen ninguna prioridad para el reino de los cielos. No es su prioridad. Estas personas no cumplen ni siquiera el requisito mínimo de un fariseo. Si la justicia no es mayor que los escribas y fariseos, aun cuando eran hipócritas, pero tenían estas cosas pequeñas que guardaban de la ley. Imaginemos dónde quedará entonces nuestra justicia si no practicamos estas cosas que son tan pequeñas de su palabra. El Señor nos ayude. Entonces, hermanos, como decía el primer texto, y termino con esto, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún lo más pequeño, y así lo enseña a otro, será llamado pequeño en el reino del cielo. Pero cualquiera que los guarde, los enseñe, este será llamado grande en el reino del cielo. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Puesto en pie, hermanos.